El momento en que entré al salón de baile, la escuché decirlo. Valentina Moreau, la prometida perfecta de mi hermano, inclinada hacia sus damas de honor con una copa de champán en su mano perfectamente manicureada. Su susurro fue lo suficientemente alto para que cruzara la sala, y sé que lo hizo a propósito. ¡Oh, genial! La chica del campo maloliente ya llegó. Sus amigas rieron como una manada de hienas vestidas de diseñador. Valentina ni siquiera se molestó en mirarme. Para ella, yo era insignificante. Solo una vergüenza que había salido de un pueblo pequeño para arruinar la estética de su fiesta de compromiso perfecta. Lo que Valentina no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que yo había firmado la escritura de este hotel hacía 3 años, el Hotel Monarca. Cada araña que colgaba sobre su cabeza, cada cubierto con el que comía, cada centímetro cuadrado de mármol italiano bajo sus tacones carísimos me pertenecía. Y antes de que terminara la noche, ese susurro le iba a costar todo lo que alguna vez había querido. Mi nombre es Valeria Ramos. Tengo 31 años y crecí en Valle Verde, Pensilvania, un pueblo tan pequeño que el único atasco de tráfico que tuvimos fue cuando las vacas del viejo señor Henderson se escaparon y bloquearon la calle principal durante 3 horas. Me fui de casa a los 18 años y nunca miré realmente hacia atrás. No porque odiara de dónde venía, sino porque mi familia dejó muy claro que no había lugar para mí allí. Verás, tengo un hermano mayor, Alejandro, el hijo dorado, el que nunca podía equivocarse. Todo lo que yo hacía se medía contra él. Y siempre salía perdiendo. Si sacaba una A, Alejandro había sacado A I. Si entraba al equipo de softball, Alejandro había sido capitán. Mi madre, Carmen, tenía una forma especial de mirarme que me hacía sentir como un borrador defectuoso, mientras que Alejandro era la obra maestra terminada. Así que me fui. Empaqué una maleta. Tomé un autobús a la ciudad y empecé de cero con solo $200 y una terca negativa a fracasar. Todos en casa pensaban que estaba luchando. Me imaginaban en un apartamento diminuto comiendo fideos instantáneos, lo cual fue cierto los primeros 2 años. Pero lo que no sabían era que conseguí un trabajo como limpiadora en un hotel boutique. Y ese trabajo cambió mi vida. Aprendí todo. Observé. Estudié. Subí de limpiar habitaciones a recepción, a subgerente, a gerente. Ahorré cada centavo, invertí con cuidado, tomé decisiones inteligentes y riesgos cuando sentía que valían la pena. A los 28 años, compré mi primera propiedad. A los 30, tenía 3. Ahora, con 31, dirijo Hospitalidad Ramos, una empresa que posee 6 hoteles boutique en la costa este. El Monarca es mi buque insignia, mi orgullo y alegría. Pero hay algo que aprendes cuando construyes algo desde cero: a mantenerte callada. Aprendes que la gente te subestima, y a veces eso es el arma más poderosa que tienes. Así que nunca le conté a mi familia. Ellos nunca preguntaron de todos modos. Para ellos, seguía siendo la hermanita que luchaba, la que nunca podía compararse con Alejandro y su trabajo de gerencia media en una compañía de seguros. La ironía era tan espesa que podrías untarla en pan tostado. Esa noche recibí una invitación al compromiso de Alejandro. De última hora, por supuesto, probablemente idea de mi madre, una invitación por culpa para poder decirles a sus amigas que toda la familia estaba allí. Casi no vine, pero algo me trajo aquí. Tal vez curiosidad. Tal vez una pequeña esperanza terca de que las cosas hubieran cambiado. No habían cambiado. Me quedé en la entrada de mi propio hotel, con jeans y mis botas favoritas, el pelo aún oliendo levemente al campo porque había pasado por Valle Verde de camino, solo para recordarme de dónde venía. Mi ropa probablemente costaba más que todo lo que Valentina llevaba puesto junto, pero no lo dirías al verme. Esa es la cosa con el dinero real. No necesita gritar. Y honestamente, puedes sacar a la chica del campo, pero no puedes sacar el campo de la chica. Aunque definitivamente puedes llevar el dinero de la chica del campo directo al banco.
Vi a mi madre al otro lado del salón, recibiendo corte con algunas amigas, probablemente presumiendo de la maravillosa prometida de Alejandro y su maravilloso futuro juntos. Alejandro estaba al lado de Valentina, luciendo como un hombre que había ganado la lotería. No tenía idea de que sostenía un boleto perdedor. Valentina finalmente me miró, su sonrisa afilada como un corte de papel. No me reconoció como nada más que un inconveniente, una mancha en su velada perfecta. Bien. Que pensara que yo era nadie. Que todos lo pensaran. Aprendí hace mucho que la mejor venganza no es ruidosa. Es paciente. Es silenciosa. Es ver a la gente cavar su propia tumba mientras están demasiado ocupados mirándote por encima del hombro para notar la pala en sus manos. Así que le sonreí de vuelta a Valentina. Caminé al bar y pedí una bebida. Mi personal sabía que no debían reconocerme. Mateo Vargas, mi gerente general, captó mi mirada desde el otro lado y me dio un sutil asentimiento. Todo iba sobre ruedas. Todo era perfecto, por ahora. Porque en unas 3 horas, Valentina Moreau iba a aprender una lección muy importante. Nunca subestimes a la chica del campo, especialmente cuando ella es dueña del suelo donde estás parado. Si estás disfrutando esta historia, por favor dale like y suscríbete. Dime en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es allí. Leo cada comentario y significa mucho para mí. Gracias por el apoyo. Ahora volvamos a la historia. La fiesta de compromiso era exactamente lo que esperarías de alguien como Valentina. Extravagante, exagerada, diseñada para impresionar a gente que ya estaba impresionada consigo misma. Había esculturas de hielo en forma de cisnes, una fuente de champán que parecía excesiva incluso para estándares de fuentes de champán, y suficientes flores como para poner celoso a un jardín botánico. Mi personal del hotel había hecho un trabajo increíble, lo que me llenaba de orgullo, aunque quería poner los ojos en blanco ante cada decisión de diseño de Valentina. Tomé mi bebida y encontré un rincón tranquilo para observar. Fue entonces cuando mi madre me encontró. Carmen Ramos se acercó como si hubiera olido algo desagradable y tratara de localizar la fuente. Me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mis botas con desaprobación evidente. Dijo que era lindo que hubiera podido venir, en un tono que sugería todo lo contrario. Luego preguntó por qué no me había puesto algo más apropiado, mencionando que la familia de Valentina era muy refinada. Enfatizó la palabra refinada, como si fuera una lección de vocabulario que debía estudiar. Le dije que venía directo del trabajo y no tuve tiempo de cambiarme, lo cual era cierto. Solo omití que el trabajo era dirigir una compañía hotelera multimillonaria. Mi madre suspiró como siempre suspiraba conmigo, como si fuera una decepción constante que había aprendido a tolerar. Me dijo que al menos intentara causar buena impresión en los Moreau, y desapareció de nuevo en la multitud para seguir con sus obligaciones sociales. Y ahí estaba. 20 segundos de conversación y ya me sentía como si tuviera 12 años otra vez, fallando en cumplir un estándar invisible del que nunca me habían hablado. Vi a Valentina al otro lado del salón, repartiendo besos al aire entre los invitados. La mujer había besado más mejillas esa noche que un político en una feria rural. Cada gesto era calculado, cada sonrisa medida para máximo efecto. Sus padres, Rafael e Isabel Moreau, estaban cerca como pavos reales orgullosos, viendo a su preciada hija trabajar la sala. Rafael era un hombre grande con cara roja y la confianza que viene del éxito genuino o de una excelente actuación. Isabel era delgada, pulida, cargada de joyas que captaban la luz cada vez que se movía. Parecían ricos. Actuaban ricos. Pero algo en ellos se sentía torcido, como un cuadro hermoso colgado ligeramente chueco. Aún no podía precisarlo, pero lo haría. Alejandro finalmente me notó y vino hacia mí. Mi hermano mayor, 3 años más grande, todavía mirándome como si fuera su hermanita molesta que los seguía de niña. Dijo que se alegraba de que hubiera venido, aunque su tono decía que no había notado si estaba o no.
Preguntó si ya había conocido a Valentina y dijo que era increíble. Le dije que la había visto. Guardé mis opiniones para mí. Alejandro asintió, ya mirando más allá de mí para ver a quién más tenía que saludar. Algunas cosas nunca cambian. Luego dijo algo que me apretó el estómago. Mencionó que mamá le había dado a Valentina el collar de la abuela como regalo de compromiso. Dijo, no fue generoso de su parte. Y que a Valentina le encantaba. Sentí que el aire salía de mis pulmones. El collar de la abuela, el colgante antiguo que nuestra abuela me había prometido específicamente antes de morir. Me había tomado la mano y dicho que era para mí porque yo era su soñadora, su luchadora, la que iba a hacer algo de sí misma. Mi madre lo sabía. Había estado en la habitación cuando la abuela lo dijo, y aún así se lo dio a Valentina. Miré al otro lado del salón y ahí estaba, colgando del cuello de Valentina como si le perteneciera. El collar de mi abuela, mi herencia, mi recuerdo, brillando bajo las luces de las arañas mientras Valentina reía por algo que alguien dijo. El DJ subió la música tan fuerte que sentía vibrar mis empastes. Si quería que me sacudieran los dientes, habría ido al dentista. Al menos allí me darían un cepillo gratis. Me excusé de Alejandro y fui al baño, necesitando un momento para respirar. Al pasar por el pasillo, vi a Rafael Moreau con el teléfono pegado a la oreja, la cara tensa de estrés. No me vio. Estaba demasiado concentrado en su conversación. Lo escuché decir que necesitaban que esta boda ocurriera, que la familia Ramos tenía suficiente dinero para cubrir su situación. Hizo una pausa, escuchando al otro lado. Luego dijo que solo tenían que pasar la ceremonia. Y después, todo se arreglaría. Colgó y volvió a la fiesta, su sonrisa de vendedor deslizándose de nuevo como una máscara. Me quedé congelada en ese pasillo, el collar de la abuela olvidado por un momento, reemplazado por algo mucho más urgente. La familia Ramos tenía dinero. ¿Qué dinero? Mis padres tenían una casa bonita, sí, pero yo sabía que había una segunda hipoteca porque llevaba 4 años pagándola en secreto. Alejandro tenía un trabajo decente. Nada espectacular. No había fortuna familiar. Entonces, ¿por qué Rafael Moreau pensaba que sí? Y más importante, ¿qué era exactamente su situación que necesitaba cubrirse? Pasé la siguiente hora observando a los Moreau como un halcón observa a un ratón en el campo. Cada sonrisa, cada apretón de manos, cada risa perfectamente cronometrada. Ahora que sabía que algo andaba mal, veía las grietas en su actuación. Rafael revisaba su teléfono constantemente, la mandíbula apretada cada vez que leía un mensaje. Las joyas de Isabel eran impresionantes, pero noté que las tocaba nerviosa, como si temiera que desaparecieran. Y Valentina, hermosa, perfecta Valentina, tenía un hambre en los ojos que nada tenía que ver con el amor y todo con la desesperación. Empecé a unir las piezas. Los Moreau pensaban que mi familia tenía dinero. ¿Pero por qué? Entonces caí en cuenta. Durante los últimos 4 años, había estado enviando dinero a mis padres de forma anónima a través de mi empresa, Hospitalidad Ramos. Cada mes llegaba un pago para cubrir la hipoteca, las cuentas de servicios, los gastos médicos. Cuando mi padre tuvo cirugía de rodilla, nunca puse mi nombre. No quería su gratitud ni sus preguntas. Solo quería ayudar desde lejos. Pero mis padres no sabían que era yo. Y aparentemente, mi madre decidió que debía ser Alejandro. Claro que sí. En su mente, su hijo dorado los cuidaba en secreto, siendo el hijo responsable y exitoso que siempre supo que era. Podía oírla presumir con sus amigas sobre lo generoso que era Alejandro, como siempre cuidaba de la familia. El dinero que yo enviaba, los sacrificios que yo hacía, y Alejandro se llevaba el crédito. La ironía era tan espesa que podría haber entrado a la fiesta y pedido su propia bebida. Así que los Moreau hicieron su investigación. Vieron una casa bonita sin pagos de hipoteca visibles. Escucharon a Carmen presumir de las inversiones de su hijo.
Vieron una familia que parecía tener riqueza oculta. Y apuntaron a Alejandro como tiburones oliendo sangre en el agua. Pero aquí estaba el problema con su plan. El dinero no era de Alejandro. No había fortuna familiar. Los Moreau perseguían un espejismo. Y cuando descubrieran la verdad, mi familia quedaría con nada más que las consecuencias. A menos que alguien lo detuviera. Encontré a Mateo Vargas cerca de la entrada de servicio, clipboard en mano, supervisando al personal de catering. Levantó la vista cuando me acerqué, su máscara profesional convirtiéndose en calidez genuina al verme. Me preguntó en voz baja si todo estaba bien, llamándome señorita Ramos, antes de que le lanzara una mirada. Se corrigió y solo dijo Valeria. Le dije que necesitaba un favor. Necesitaba información de fondo sobre la familia Moreau. Cualquier cosa que pudiera encontrar, registros comerciales, artículos de noticias, lo que hubiera. Mateo no preguntó por qué. Eso era lo que apreciaba de él. Solo asintió y dijo que vería que podía desenterrar. Desapareció con el teléfono ya en la mano. Volví a la fiesta intentando actuar normal, lo cual se ponía más difícil por minuto. Fue entonces cuando Valentina me encontró. Apareció a mi lado como un fantasma vestido de diseñador, su sonrisa tan dulce que podía darte caries. Sugirió que deberíamos charlar, solo nosotras dos, para conocernos. Puso su mano en mi brazo como si fuéramos viejas amigas. La dejé guiarme hacia un rincón tranquilo cerca de los baños. En cuanto estuvimos fuera del alcance de los demás invitados, su sonrisa desapareció como si nunca hubiera existido. Me dijo que sabía de mí, que sabía que enviaba dinero a casa cada mes, jugando a la buena hija desde lejos. Pero lo que la confundía era, ¿por qué alguien que apenas puede pagar su propio apartamento enviaría dinero a una familia que ni siquiera la quiere? Sentí que mi mandíbula se tensaba, pero mantuve la expresión neutral. Ella continuó. A menos que estuviera intentando comprar su amor, intentando probar que valía algo. Patético, realmente. Se acercó más y dijo que debía saber que Alejandro le había contado todo. Como siempre estuve celosa de él, como no podía soportar no ser la favorita, como la familia solo me toleraba por lástima. Sonrió de nuevo, pero esta vez era afilada y cruel. Dijo que iba a casarse con Alejandro, a convertirse en parte de esta familia, y honestamente, pensaba que sería mejor para todos si yo simplemente me mantenía alejada. Dijo que nadie me extrañaría. Me llamó peso muerto, luego me dio palmaditas en el brazo como consolando a una niña y se alejó. Me quedé allí un momento, procesando lo que acababa de pasar. Valentina pensaba que yo estaba quebrada. Pensaba que el dinero venía de Alejandro. No tenía idea de quién era realmente. Era como ver a alguien presumir de lo increíble que es su auto rentado frente a la persona que es dueña de todo el concesionario. Honestamente, si la arrogancia quemara calorías, Valentina Moreau sería invisible. Mateo apareció a mi lado, sobresaltándome. Me entregó una carpeta y dijo que necesitaba ver esto. Su cara estaba pálida, su compostura habitual sacudida. Dijo, los Moreau no solo estaban endeudados. Estaban siendo investigados por fraude. Abrí la carpeta allí mismo en el pasillo, escaneando los documentos. Registros financieros, archivos judiciales, artículos de noticias. Cuanto más leía, más frío sentía. Los Moreau no eran quienes decían ser. Su imperio inmobiliario era una casa de naipes construida sobre mentiras y dinero ajeno. Estaban a 6 meses de la bancarrota y de una investigación federal. Esta boda no era por amor. Era un plan de escape. Llevé la carpeta a mi auto en el estacionamiento, necesitando privacidad para procesar lo que leía. Las luces del techo parpadeaban como si estuvieran tan impactadas como yo. Los documentos pintaban un cuadro feo. Rafael e Isabel Moreau habían estado manejando lo que equivalía a un esquema Ponzi durante años. Recaudaban dinero de inversionistas para desarrollos inmobiliarios que no existían o estaban sobrevalorados salvajemente. Los primeros inversionistas eran pagados con dinero de los posteriores, el clásico engaño.
Pero la casa de naipes finalmente se derrumbaba. Los inversionistas hacían preguntas. Los auditores rondaban. Los investigadores federales habían abierto un caso. Los Moreau necesitaban una estrategia de salida, y rápido. Entra mi hermano Alejandro. Podía ver su lógica retorcida, encontrar una familia que pareciera tener dinero, casarse en ella, usar la conexión para apuntalar su reputación en ruinas, o al menos tener donde esconderse cuando todo colapsará. Probablemente planeaban drenar cualquier activo que mi familia tuviera antes de desaparecer y empezar el engaño en otro lugar. Lo que no se daban cuenta era que mi familia no tenía nada. La casa estaba hipotecada. El salario de Alejandro era promedio. El único dinero que entraba a la casa de los Ramos venía de mí, y podía detenerlo con una sola llamada. Los Moreau estaban a punto de descubrir que habían apuntado a la familia equivocada. Y cuando lo hicieran, abandonarían a Alejandro más rápido que un barco hundiéndose, dejando a mi hermano con el corazón roto y a mis padres humillados. Una parte de mí quería dejar que ocurriera. Dejar que todos sufrieran las consecuencias de sus elecciones. Mi madre, que regaló mi herencia sin pensarlo 2 veces. Mi hermano, que nunca una vez me defendió. Que sintieran lo que es ser descartado, ignorado, dejado de lado. Pero no podía hacerlo. Por mucho que me hubieran herido, seguían siendo mi familia. Alejandro seguía siendo el chico que me enseñó a andar en bicicleta, aunque hubiera olvidado eso en el camino. Mi madre seguía siendo la mujer que se quedó despierta toda la noche cuando tuve varicela, aunque después decidiera que no valía la pena recordarlo. La familia es complicada. Puedes amar a las personas y estar furioso con ellas al mismo tiempo. Puedes querer protegerlas incluso cuando no lo merecen. Así que tomé una decisión. Iba a exponer a los Moreau. Iba a salvar a mi familia de un desastre que ni siquiera sabían que se avecinaba. Y lo iba a hacer a mi manera. Llamé primero a mi abogada. Rebeca Torres contestó al segundo tono a pesar de ser las 8 de la noche, por eso le pagaba lo que le pagaba. Le di un resumen de la situación y pregunté qué tan rápido podía verificar la información de la carpeta. Dijo que tendría confirmación en 1 hora. Luego llamé a Naomi Delgado, una contadora forense con la que había trabajado en una adquisición complicada 2 años atrás. Naomi era una maga con registros financieros, del tipo que mira una hoja de cálculo y te dice que desayunó la persona. Le envié fotos de los documentos clave y le pedí que cavara más profundo. Si estás disfrutando esta historia hasta ahora, tómate un segundo para dar like y dejar un comentario. Realmente me ayuda a seguir creando estas historias para ustedes y aprecio cada una de corazón. Gracias. Ahora volvamos a Valeria. Naomi llamó de vuelta en 40 minutos. Su voz estaba tensa de emoción por haber encontrado algo grande. Me dijo que tenía razón. Era un esquema Ponzi, de manual. Pero aquí estaba lo interesante. Había buscado el apellido Moreau en otros estados y encontró algo en Arizona de hacía 3 años. Mismo patrón, mismo esquema, nombres diferentes. Dijo que el nombre real de la novia no era Valentina. Preguntó si estaba lista para esto. Le dije que sí. Naomi me dijo que el nombre real de la novia era Sandra López. Dijo que los padres ni siquiera eran sus padres reales. Eran socios en un engaño de larga data. Y llevaban al menos 1 década haciendo esto. Identidades diferentes, objetivos diferentes, mismo juego. Me senté en mi auto, la carpeta en el regazo, y empecé a reír. No pude evitarlo. Esta gente tenía más identidades que una actriz de Hollywood ex-esposos. Sandra, Valentina, probablemente planeando ser Victoria el próximo año. Mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. Lo miré un largo momento antes de abrirlo. Quería saber si podíamos hablar. Dijo que algo con Valentina se sentía mal. Miré la hora. Faltaban 5 minutos para las 9. Cuando Rafael Moreau iba a hacer su gran brindis de «Bienvenidos a la familia». Demasiado poco, demasiado tarde, hermano mayor. Deberías haber confiado en esa sensación hace 1 hora. Deberías haber confiado en mí hace años. Pero mejor tarde que nunca. Al menos empezaba a ver a través de la máscara. Salí del auto y caminé de vuelta al hotel. El aire nocturno era cálido. Y en algún lugar adentro, una estafadora con vestido blanco estaba a punto de tener la peor noche de su vida.
Hora de arruinar una fiesta de compromiso. Caminé de regreso al Hotel Monarca con una energía diferente a cuando salí. Antes era la hermana invisible, la chica del campo que todos miraban por encima del hombro. Ahora era una mujer con un plan. Mateo me encontró cerca de la entrada de servicio. Su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. Dijo que había estado observando a los Moreau toda la noche y que definitivamente algo andaba mal con ellos. Mencionó que Rafael había hecho 4 llamadas en la última hora, cada una dejándolo más agitado que la anterior. Le dije a Mateo que necesitaba el sistema de AV listo, que durante el brindis de Rafael a las 9, íbamos a darles a los invitados una presentación que nunca olvidarían. Mateo ni siquiera parpadeó. Preguntó qué tipo de presentación. Le entregué un USB. En él estaban copias escaneadas de los documentos más dañinos de la carpeta, más todo lo que Naomi me había enviado, registros judiciales de Arizona, estados financieros mostrando el fraude, fotos de Valentina de hacía 3 años bajo su nombre real Sandra López, un rastro de mentiras que se extendía por una década. Le dije que cuando Rafael empezara su brindis, quería todo en las pantallas. Cada documento, cada foto, cada prueba. Mateo tomó el USB con una leve sonrisa. Dijo que siempre supo que trabajar para mí sería interesante, pero esto era otro nivel. Luego desapareció hacia la sala de control. Mi teléfono vibró. Rebeca, mi abogada, confirmando todo lo que Naomi había encontrado. Los Moreau estaban efectivamente bajo investigación federal. Más importante, había llamado a la investigadora principal, la agente Carla Rivera, que llevaba meses tratando de localizarlos. Se mantenían moviéndose, cambiando nombres, un paso adelante, hasta esta noche. Rebeca me dijo que la agente Rivera ya iba en camino con su equipo. Estarían fuera del hotel a las 9:15, listos para entrar una vez que la evidencia fuera pública. Todo encajaba. La trampa estaba puesta. Solo necesitaba esperar. Encontré un lugar cerca del fondo del salón donde podía verlo todo sin ser notada. Valentina seguía trabajando la sala. Esa sonrisa falsa pegada en su cara como si estuviera pintada. Alejandro estaba a su lado, jugando al prometido perfecto, completamente ajeno a que su futuro entero estaba a punto de implosionar. Mi madre estaba cerca del frente, charlando con Isabel Moreau como si fueran viejas amigas. 2 mujeres que no tenían nada en común excepto su habilidad para hacerme sentir inútil. Pronto, una de ellas se daría cuenta de que la habían engañado. La otra se daría cuenta de que había alejado a la hija equivocada. Revisé mi reloj. 8:52. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez un mensaje de Alejandro. Preguntaba dónde estaba y decía que realmente necesitaba hablar. Algo sobre los Moreau lo molestaba. Como Rafael desaparecía constantemente. Como Valentina esquivaba cada pregunta sobre su pasado. Decía que tal vez estaba siendo paranoico. Miré el mensaje un largo momento. Una parte de mí quería responderle, decirle que confiara en su instinto, advertirle lo que venía. ¿Pero de qué serviría? Había tenido 34 años para confiar en mí, para incluirme, para tratarme como familia. Eligió no hacerlo. Además, si le advertía ahora, podría advertir a Valentina, y no podía arriesgarlo. Respondí algo simple, que hablaríamos después del brindis y que esperara. 8:56. Rafael Moreau se ajustaba la corbata cerca del pequeño escenario donde el DJ había instalado. Volvía a verse confiado, su máscara de vendedor firmemente puesta. No tenía idea de lo que estaba por pasar. Pensé en lo que Valentina me había dicho antes, que yo era peso muerto, que nadie me extrañaría, que debía mantenerme alejada. Lo gracioso de la gente que te subestima es que nunca te ve venir. Están tan ocupados mirando hacia abajo que se pierden el momento en que te elevas. 8:59. Rafael subió al escenario y tomó el micrófono. El DJ bajó la música. Los invitados se giraron hacia él, copas de champán en mano, listos para brindar por la pareja feliz. Hice contacto visual con Mateo al otro lado. Me dio un asentimiento casi imperceptible. Las pantallas detrás del escenario cobraron vida, mostrando por ahora un slideshow de fotos de Alejandro y Valentina. Pareja feliz en un restaurante. Pareja feliz en la playa. Pareja feliz viviendo su feliz mentira. No por mucho más. Rafael carraspeó y comenzó a hablar. Dijo,
Buenas noches a todos. Agradeció a todos por estar allí para celebrar esta hermosa unión. Dijo que cuando su hija trajo a Alejandro a casa por primera vez, supo inmediatamente que este joven era especial. Casi me reí. Su hija. La hija que no era su hija. La hija cuyo nombre real probablemente tenía que recordarse cada mañana. Rafael siguió hablando de familia, de legado, de lo honrados que estaban los Moreau de unirse a la familia Ramos. Habló de futuros brillantes, nietos y construir algo duradero juntos. Cada palabra era una mentira y cada mentira estaba a punto de ser expuesta. Rafael levantó su copa. Dijo, por la pareja feliz, por el amor, por la familia, por siempre. Saqué mi teléfono y envié a Mateo una sola palabra. Ahora. Las pantallas parpadearon. Por un momento, todos probablemente pensaron que era un glitch técnico. Las fotos felices de Alejandro y Valentina desaparecieron, reemplazadas por algo completamente diferente. Un documento oficial, sellado con sellos judiciales y terminología legal. La sonrisa de Rafael se congeló en su cara. El documento era un archivo judicial de Arizona de hacía 3 años, una investigación por fraude. Y allí, listada como persona de interés, un nombre que nadie en esa sala había oído antes, Sandra López. Un murmullo recorrió la multitud. La gente entrecerró los ojos a las pantallas, tratando de entender qué veían. Rafael tartamudeó con el micrófono, su cara pasando de roja a pálida en segundos. Dijo que debía haber un error, que era un problema técnico. Se giró hacia la cabina de AV y gritó que alguien lo arreglara, pero las pantallas seguían cambiando. Apareció otro documento. Registros financieros mostrando dinero de inversionistas canalizado a compañías fantasma. Luego otro. Artículos de noticias sobre un esquema inmobiliario en Phoenix que había costado a docenas de familias sus ahorros de vida. Luego fotos. Una Sandra López más joven, color de pelo diferente, mismos ojos fríos, al lado de Rafael e Isabel en algún evento de caridad bajo nombres completamente diferentes. Valentina se quedó congelada en medio de la pista de baile, su copa de champán temblando en su mano. Por primera vez esa noche, su máscara se había caído por completo. Se veía aterrorizada. Alejandro miró las pantallas, luego a Valentina, luego de nuevo a las pantallas. Podía ver su mente trabajando, las piezas encajando, la duda que había sentido toda la noche de repente cobrando horrible sentido. Rafael intentó abrirse paso entre la multitud hacia la salida, pero 2 de mis guardias de seguridad se interpusieron en su camino. Isabel agarró su brazo, susurrando frenéticamente, pero no había a dónde ir. Fue entonces cuando di un paso adelante. Caminé a través de la multitud que se apartaba hacia el escenario, mis botas resonando en el piso de mármol. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia mí. La chica del campo, la nadie, el peso muerto. La voz de Mateo sonó por los altavoces, calmada y profesional. Damas y caballeros, me gustaría presentar a la dueña del Hotel Monarca y CEO de Hospitalidad Ramos. Por favor, den la bienvenida a la señorita Valeria Ramos. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de mi madre se puso blanca. La mandíbula de Alejandro literalmente cayó. Incluso Valentina, en medio de su pánico, se veía genuinamente impactada. Tomé el micrófono de la mano floja de Rafael. Dije, buenas noches a todos. Me disculpé por la interrupción, pero pensé que podrían querer saber a quién estaban celebrando realmente esa noche. Señalé las pantallas detrás de mí. Dije que Rafael e Isabel Moreau no eran quienes decían ser. Su imperio inmobiliario era un fraude. Su riqueza había sido robada a inversionistas inocentes. Y su hija Valentina era en realidad Sandra López, una estafadora que había estado ejecutando el mismo esquema por más de una década. Valentina finalmente encontró su voz. Gritó que yo estaba mintiendo y me llamó una celosa patética nadie. Dijo que inventaba esto porque no podía soportar ver a Alejandro feliz. Le sonreí. Dije, qué interesante. Y pregunté si también había inventado la investigación federal que lo seguía desde hacía 2 años. Mencioné las órdenes de arresto emitidas el mes pasado en Arizona y dije que me preguntaba cómo podría haber falsificado el hecho de que la agente Carla Rivera y su equipo estaban esperando afuera del hotel en ese momento. Como si fuera una señal, las puertas del salón se abrieron. 4 personas en trajes entraron, placas visibles, expresiones de negocios. La cara de Valentina se derrumbó. Rafael intentó correr. Logró unos 3 metros antes de que la agente Rivera lo interceptara con una mano calmada pero firme en el hombro. Le dijo que Rafael Moreau, o cual fuera su nombre real, estaba bajo arresto por fraude electrónico, fraude de inversiones y conspiración. Isabel empezó a llorar,
el rímel corriendo por su cara perfectamente maquillada. Seguía diciendo que había un error, que podían explicarlo todo, que no era lo que parecía. Valentina, Sandra, como se llamara, se giró hacia Alejandro una última vez. Su voz era desesperada, suplicante. Preguntó si realmente iba a dejar que su hermana les hiciera esto. Dijo que se amaban y que tenía que creerle. Alejandro la miró un largo momento. Podía ver la guerra detrás de sus ojos. La mujer que pensó que amaba contra la evidencia que no podía negar. Luego hizo algo que nunca esperé. Se alejó de ella. Dijo que ni siquiera sabía quién era. Su voz era baja, rota, pero segura. Dijo que no sabía quiénes eran ninguno de ellos. La expresión de Valentina pasó de desesperación a rabia en un instante. Se lanzó hacia mí, gritando que había arruinado todo, que yo debía ser nadie, que solo era la chica del campo maloliente. La seguridad la atrapó antes de que me alcanzara. Me incliné lo suficiente para que solo ella oyera. Dije, esta chica del campo maloliente es dueña de la sala donde estás parada, paga el salario de todos los que están a punto de sacarte y va a dormir muy bien esta noche sabiendo exactamente quién eres. La llevaron aún gritando, su vestido de diseñador arrugado, su pelo perfecto destruido, toda su vida cuidadosamente construida desmoronándose con cada paso. Me giré hacia la multitud atónita, la mayoría todavía tratando de procesar lo que acababa de pasar. Dije, bueno, la comida ya está pagada, y sería una lástima desperdiciar buena comida. Les dije que el bar seguiría abierto para quien quisiera quedarse. Una risa nerviosa recorrió la sala. El DJ, bendito sea, empezó a poner algo a Beth. La fiesta de compromiso había terminado, pero la noche apenas comenzaba. La siguiente hora se sintió como un sueño febril. Los Moreau, los tres, fueron escoltados fuera esposados mientras los invitados restantes miraban en silencio atónito. Valentina, o Sandra, o quien fuera en su próxima vida, seguía gritando amenazas mientras la metían en la parte trasera de un auto sin marcas. Algo sobre abogados, demandas, venganza, palabras vacías de una persona vacía. Pasó de futura señora Ramos a futura presa en menos de 15 minutos. Eso debía ser algún récord, incluso para una estafadora profesional. Dentro del salón, el ambiente había pasado de soca a algo más. Curiosidad, tal vez fascinación. Algunos invitados ya estaban en sus teléfonos, probablemente compartiendo lo sucedido con todos los que conocían. Para la mañana, esta historia estaría por toda la ciudad. Alejandro me encontró cerca del bar. Se veía como un hombre que acababa de despertar de una pesadilla, solo para darse cuenta de que seguía soñando. Sus ojos estaban rojos, sus manos temblorosas, toda su visión del mundo claramente hecha añicos. Preguntó cómo lo supe. Su voz se quebró en las palabras. Preguntó cómo lo descubrí. Le dije que escuché, que observé, que presté atención. Todas las cosas que había estado haciendo toda mi vida mientras los demás me ignoraban. Se quedó callado un momento. Luego dijo que lo sentía. Dijo que sabía que no lo cubría. Que no cubría años de tratarme como un pensamiento secundario. Pero lo sentía. Estudié la cara de mi hermano, buscando la trampa, el ángulo, pero solo vi remordimiento genuino. Tal vez por primera vez. Le dije que, lo siento. Era un comienzo. Nos quedamos allí en silencio. Dos hermanos que habían pasado décadas como extraños, finalmente viéndose claramente. Entonces apareció mi madre. Carmen Ramos se veía más pequeña de alguna forma, como si los eventos de la noche la hubieran encogido físicamente. Se acercó despacio, insegura, sin nada de su confianza habitual. Empezó a decir que no sabía, pero la corté. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Registros bancarios, recibos de transferencias, 4 años de pagos a su hipoteca, sus servicios, sus cuentas médicas, todos de Hospitalidad Ramos, todos de mí. Le dije que ella pensaba que Alejandro los apoyaba, que presumía con todo sobre su hijo generoso y exitoso. Dejé que eso flotara en el aire un momento antes de decir, fue él. Siempre fui yo. Mi madre miró el teléfono, luego a mí, luego de nuevo al teléfono. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero no salieron palabras. Dije que no lo hice por agradecimiento, que lo hice porque eran mi familia, incluso cuando me hacían sentir que no era de ellos. Pero pensé que debía saber la verdad sobre quién había estado realmente allí para ella. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. No las lágrimas dramáticas y performativas que había visto usar en eventos familiares. Lágrimas reales, de las que vienen de algún lugar profundo. Susurró mi nombre, Valeria, como si lo dijera por primera vez. Antes de que pudiera responder, hubo un alboroto cerca de la pista de baile. Me giré y vi el collar de la abuela, mi collar de la abuela,
en el suelo donde Valentina lo había arrojado durante su crisis. Alejandro caminó y lo recogió con cuidado, como si pudiera romperse. Lo miró un largo momento, luego volvió a mí. Dijo, «Esto siempre debió ser tuyo». Su voz estaba espesa de emoción. Dijo que no sabía que mamá lo había regalado y lo sentía. Colocó el collar en mi mano. El peso se sentía correcto, como algo que había faltado por años finalmente de vuelta donde pertenecía. Mi madre observó el intercambio con lágrimas corriendo por su cara. Dijo que había estado tan equivocada en todo. No estuve en desacuerdo, pero tampoco la ataqué. Habría tiempo para conversaciones difíciles más tarde. En ese momento, solo estaba cansada. Un invitado se acercó y preguntó si la fiesta seguía, confundido pero esperanzado. Miré alrededor del salón. Las esculturas de hielo se derretían. La fuente de champán seguía fluyendo. La mitad de los invitados se habían ido, pero la otra mitad parecía decidida a sacarle provecho al bar abierto. Me encogí de hombros y le hice señal al DJ de seguir tocando. Bien podía. La noche ya había sido lo suficientemente rara. ¿Qué daño podía hacer un poco de baile? 3 semanas después, estaba en mi oficina del Hotel Monarca, mirando el skyline de la ciudad. El sol de la mañana entraba por las ventanas, y por primera vez en años, me sentía en paz. Los Moreau estaban acabados. Los fiscales federales tenían suficiente evidencia para acusarlos de múltiples cargos de fraude, lavado de dinero y conspiración. Sandra López, la mujer que me había llamado chica del campo maloliente, estaba bajo custodia, esperando juicio. Su fianza era tan alta que ni siquiera sus falsos padres ricos podían pagarla. Resulta que cuando pasas décadas robando a la gente, no tienes muchos amigos dispuestos a ayudar cuando las cosas salen mal. La historia salió en las noticias locales por una semana. Magnate hotelera expone a estafadores en fiesta de compromiso familiar. Un titular incluso me llamó, la chica del campo maloliente que era dueña de la sala. Lo tengo enmarcado. Cuelga en mi oficina ahora, justo donde puedo verlo cada mañana. Alejandro vino a visitarme al hotel ayer. Era la primera vez que veía mi oficina, mi personal, la vida que había construido sin ayuda de nadie. Caminó tocando cosas como si no pudiera creer que fueran reales. Dijo que había pasado años pensando que sabía quién era yo. Dijo que se había equivocado en todo. Le dije que ambos teníamos muchos años que recuperar. Que tal vez debíamos empezar ahora. Fuimos a almorzar, un almuerzo real, no una obligación familiar donde hacíamos charla superficial y evitábamos lo importante. Hablamos de nuestra infancia, de nuestros padres, de todas las cosas que nunca nos dijimos. No fue perfecto, ni fácil, pero fue honesto. Era más de lo que habíamos tenido antes. Mi madre empezó terapia la semana pasada. Me llamó para decírmelo, su voz pequeña e insegura, tan diferente de la mujer que solía hacerme sentir una decepción constante. Dijo que quería entender por qué me había tratado como lo hizo. Dijo que quería ser mejor. Le dije que lo apreciaba, que podíamos ir despacio. Reconstruir la confianza toma tiempo. Pero al menos finalmente estábamos construyendo algo en vez de verlo derrumbarse. Esta mañana estaba organizando un desayuno de negocios en el restaurante del hotel. Inversionistas, socios, gente queriendo discutir oportunidades de expansión. Cosas normales para un día normal. Una joven entró luciendo nerviosa. Vestía ropa sencilla, el pelo recogido en una coleta práctica, los ojos muy abiertos al ver el entorno elegante, claramente fuera de su elemento. Uno de mis inversionistas, un hombre llamado Gerardo, que tenía demasiado dinero y muy pocas maneras, hizo un comentario lo suficientemente alto para que todos oyeran. Preguntó quién la había dejado entrar y dijo que era un evento privado. Me levanté de la mesa. Caminé hacia la joven y le extendí la mano. La saludé cálidamente por su nombre, llamándola Lucía, y dije que me alegraba mucho que hubiera podido venir. Dije, todos, quiero presentarles a Lucía Mendoza, la recipiente de este año de la beca Hospitalidad Ramos. Les conté que creció en un pueblo pequeño en Ohio, trabajó 2 empleos para pasar por Community College, y estaba a punto de empezar en el programa de gestión hotelera de Cornell en el otoño. La sala se quedó en silencio. Gerardo de repente encontró su café muy interesante. Llevé a Lucía a un asiento en mi mesa, la misma mesa que los inversionistas, la misma mesa que la gente que pensaba que era mejor que ella por su dinero y conexiones. Ella me susurró un gracias, luciendo abrumada. Le dije que no me agradeciera todavía, que el trabajo real apenas empezaba. Pero le dije que si alguna vez sentía que no pertenecía a algún lugar, recordara que las personas que construyen las cosas más hermosas usualmente empiezan con nada más que terquedad y sueños. Ella sonrió ante eso. Después del desayuno, me quedé en el lobby de mi hotel viendo a los huéspedes entrar y salir.
Hombres de negocios, turistas, familias, todos caminando sobre pisos que yo poseía, durmiendo en camas que yo pagaba, completamente ajenos a la mujer que hizo todo posible. Y estaba bien. No necesitaba que lo supieran. La gente siempre intentará hacerte sentir pequeña por de dónde vienes. Déjalos. Mientras están ocupados mirándote por encima del hombro, no verán cómo te elevas. Aprendí esa lección hace mucho, en un pueblo pequeño donde nunca fui lo suficientemente buena, nunca lo suficientemente bonita, nunca suficiente de nada. La llevé conmigo a través de años de lucha y duda y gente diciéndome que nunca llegaría a nada. Y ahora aquí estoy, de pie en mi hotel, rodeada de todo lo que construí. La chica del campo maloliente. Ella olió el éxito venir desde kilómetros.